Gracias a Dios hay vida, vida eterna, vida abundante y vida plena. Amén. Bien, esta mañana quiero pedirles que presten atención a algo que va a suceder aquí al frente. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Porque algo va a pasar acá y yo quiero pedirles que por favor vayan a prestar atención. Así que quiero pedirle a voluntario número 1 que pase, por favor. Voluntario número 1. Gracias, voluntario número 1. ¿Qué tal si pasa voluntario número 2? Voluntario número 2. Gracias, voluntario número 2. Muy bien. Bueno, ustedes ya vieron aquí a los voluntarios que pasaron. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces parpadeó Ryan? ¿Alguien sabe? Sí, parpadeó. ¿Alguien sabe? ¿No? 3, 2, 7, 1. Muy bien, muy interesante. Ok. ¿Y de qué color son los tenis de Haroldo? Negros. No son tenis, son botas. Son botas. Son color café. Wow, yo creo que Claudia prestó mucha atención. En efecto, Ryan parpadeó una vez y los zapatos de Haroldo son unas botas de color café. Démosle un aplauso a los voluntarios, por favor. Ya pueden salir, ya pueden parpadear más veces. Haroldo y todos te van a estar viendo el calzado, así que botas café. Los demás, yo les dije que prestaran atención a lo que iba a pasar acá, pero no me hicieron caso. ¿O qué pasó? Estaban viendo otra cosa, ¿verdad? ¿Qué estaban viendo? Yo no sé qué números estaban señalando ellos. Yo les dije, hagan cualquier número que quieran, pero donde se van a fijar es en otra cosa. Entonces, aunque estaban acá, ustedes los vieron, pero hay cosas donde nos distrajimos o pusimos nuestra atención en otra parte. Solo hubo una persona que le atinó a las dos preguntas. ¿Saben quién fue? Pero lo dice así como enojada, así como, Claudia, así como... Son bromas. Así que Claudia fue la única que acertó a las dos preguntas. Démosle un aplauso, por favor, a Claudia. Claudia, dinos la clave. ¿Cómo fue que tú acertaste a esas dos preguntas? Porque yo le dije antes que era lo que tenía que ver. Ahí estuvo la clave. Yo le dije, Claudia, van a pasar aquí dos voluntarios. Y quiero que al primero le veas los zapatos. No le dije que tenía, pero le dije, tienes que ver los zapatos. No vayas a ver nada más, no les hagas caso. Los demás no saben. Y el segundo, mírale los ojos, ¿sí? Y mira cuántas veces parpadea. La clave está en que yo le dije que tenía que ver y por eso pudo prestar atención. A ustedes también les dije que había que ver, pero no les dije específicamente dónde. Así que hay una diferencia al final de cuentas. ¿Por qué quería ilustrar eso? Y gracias a los voluntarios y a Claudia, que era mi cómplice aquí esta mañana, porque me parece que en el caminar con Dios hay cosas donde a veces no estamos suficientemente, como que vemos pero no vemos, como que Dios está haciendo algo y lo vemos pero no lo vemos. Es igual como cuando usted en la multitud mira gente pasar pero no ve los rostros, de que de repente alguien lo saluda y dice, te vi pero no te vi. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con la escena después de la resurrección? Cuando hay algunos discípulos que conocen, vieron y escucharon a Jesús, pero hay ciertas cosas que no le prestaron atención. Y a diferencia de lo que acabo de ilustrar, no fue porque Dios no les dijo dónde tenían que ver. Al contrario, fue muy claro y Jesús fue muy claro. Hoy recordamos que todo lo que Jesús dijo se cumplió. Pero ellos estaban un poco distraídos. ¿Quiénes están distraídos esta mañana? Algunos están un poco distraídos todavía. Vamos a ir a Lucas. Si tienen su Biblia, abramos nuestra Biblia en Lucas, capítulo 24. Voy a leer algunos versículos. Hay una escena que conocemos y quisiera compartir 3 reflexiones esta mañana que nos debemos de llevar. Cristo resucitó.
¿Qué implica eso para nosotros? Hay 3 recordatorios o 3 reflexiones que me gustaría apuntar esta mañana. Y queridos hermanos, que el Señor en su gracia nos ayude a estar atentos y a ver lo que Dios quiere que veamos. El Señor siempre está obrando. Dios está haciendo algo en tu vida, está haciendo algo en tu familia, está haciendo algo a tu alrededor. ¿Dónde vas a poner tu mirada y tu atención? Que puedas ver lo que Dios quiere que veas. Así que vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Y aquí hay una historia que Lucas incluye en su evangelio, no solo para contar una anécdota. Recuerden que los autores de los evangelios están construyendo un argumento teológico, ¿sí? No es solo biográfico o histórico. Están presentándonos al Dios verdadero. Y esta historia nos hace ver que aunque los discípulos vieron y supieron, tenían que fijarse un poquito más. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 13. Leo Reina Valera 60 esta mañana. Es el día de la resurrección, los discípulos estaban reunidos, les estaba costando creer el anuncio de las mujeres. Y en el versículo 13 leemos lo siguiente. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Bueno, esto más o menos unos 11, 12 kilómetros. De acá a Pradera Concepción, más o menos, era el camino que tenían que llevar, si quieren ir, o si quieren ir para allá, al final de la Roosevelt, más o menos el camino que tenían que recorrer. Y estos 2 que eran discípulos, versículo 14, iban hablando entre sí. Miren el repaso de lo que hablaron. Iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Venían repasando los últimos acontecimientos. Recuerden que es un fin de semana violento, de persecución, de miedo, de angustia, de confusión. Así como vimos aquí hoy en la escena algunos discípulos, ¿verdad? Aquí, confundidos, estaban acá ilustrándonos, ¿verdad? Cómo se sintió eso. Y aquellos estaban repasando todo, pero mientras iban hablando, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, yo quiero hacer aquí una pausa muy cariñosa. No se vayan a poner así tan serios y tan exigentes con estos pobres discípulos, porque uno los ve y dice, pero ¿cómo es posible que no se fijan? Acabamos de hacer un ejercicio y nos pasó algo parecido. No se vayan a poner tan duros con ellos de decir, pero ¿cómo es que no lo reconocieron? En efecto, no lo reconocen. Pero allí está el Cristo resucitado. El Cristo resucitado está caminando con ellos. Ellos venían pensando en todo lo que acababa de suceder, conocen muy bien los hechos, pero no reconocen a la persona central de los hechos. Miren lo que sigue diciendo Lucas, versículo 16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, o porque los ojos estaban velados no lo reconocieron. Y entonces Jesús aprovecha esta oportunidad para darles una gran lección, una enseñanza. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Mientras, en otras palabras, ¿de qué están hablando? Cuéntenme, ¿de qué están platicando? ¿Qué pasó? Pero no solo qué pasó que los veo tristes. ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, debe haber sido alguien conocido o que podían reconocer. Lucas no se está inventando esta narración, Lucas la investiga y dice, hay un testigo que puede corroborar lo que estoy diciendo. A lo mejor él le contó la historia. Cleofas. Bonito nombre para... Y Cleofas toma la delantera y dice,
Eres tú el único forastero, o sea, vamos de regreso después de Jerusalén, celebramos la Pascua, pero tú eres el único forastero que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Jesús sabía o no sabía lo que había pasado? Pobre Cleofas, o sea, queda aquí registrado. Cleofas, usted estaba, pero en otra órbita. Y Cleofas le dice al que todo lo sabe, le dice, no sabes. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús dice, pues no, contame. Yo sí sé, pero quiero ver qué sabes tú. Contame, por favor. No sabes. Y Jesús les dijo, versículo 19, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, presten atención a el relato de los acontecimientos, de los hechos. Ustedes saben bien la historia, pues de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros, me recuerda a lo que platicamos el domingo pasado de Pedro. Yo tengo otra expectativa, yo tenía otra idea, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estábamos esperando un libertador, líder político, militar, que nos libere de los romanos. Pensamos que Él iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, lo mataron y hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Hay unas mujeres ahí un poco locas que andan diciendo cosas. Ellas fueron de día al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, versículo 23, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Están un poco chifladas ellas. A lo mejor están soñando, están imaginando cosas. Cleofas y el otro discípulo dice, todo esto está muy raro. Esperábamos un libertador, lo vencieron, ya es el tercer día y ahora hay unas mujeres ahí un poco locas que dicen que no está el cuerpo y que les aparecieron ángeles. Dijeron que Él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Nadie lo ha visto. Si tan solo alguien pudiera verlo, pero nadie lo ha visto. ¿A quién le están diciendo eso? ¿Quién está ahí con ellos? Hermanos, uno diría, estos son los primeros que tienen que estar saltando de alegría. Están platicando con el Cristo resucitado, están hablando con Jesús, pero dicen, nadie lo ha visto. Si tan solo alguien lo mirara, pues. Pero solo unas mujeres locas ahí andan diciendo cosas, no sabemos. Y por eso están muy tristes. Primer recordatorio o lección que nos debemos de llevar esta mañana, queridos hermanos. En realidad, mientras solo sepamos los datos, la historia, lo que quizás hemos oído y suena de un personaje que fue un buen maestro, fue un buen profeta, hizo milagros. O sea, ustedes vieron que estos dos discípulos sabían la historia muy bien, no se equivocaron. Y muchos de nosotros conocemos muy bien la historia. Hoy podemos salir a la calle y preguntar, ¿qué se celebra hoy? Y dice, Jesús, Él vino y murió por nosotros. Sabemos la historia, sabemos repetir los datos. Pero no conocieron al Dios de la historia. No conocieron al personaje central. Habían visto los milagros, habían visto los acontecimientos, vieron su sufrimiento, la crucifixión, pero no lo habían visto a Él. Y queridos hermanos, lo que eso significa y el resultado de eso es que ellos estaban tristes. Iban tristes por el camino, derrotados. Mientras no tengamos un encuentro con el Cristo resucitado, estaremos viviendo una vida que no tiene sentido ni significado. Es una vida de derrota, es una vida de fracaso, es una vida sin sentido.
La esperanza que ellos tenían se desvaneció. Y es más, mientras no hayamos visto al Cristo resucitado, nuestra esperanza o nuestra idea va a estar siempre equivocada. Saben que a veces uno podría ver a otro Jesús que no es el Jesús verdadero. Y uno tener otra expectativa, el Jesús que nos va a dar bendición, el Jesús que resuelve problemas, el Jesús que nos saca de apuros, pero no es el Jesús verdadero. Cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, Él nos puede dar ánimo, nos puede dar entusiasmo, nos puede dar vida en medio del desánimo. El peor fracaso del ser humano no son las cosas que nos pasan a diario. La gran derrota, el gran fracaso, la gran tristeza es un problema más serio, es un problema del pecado. Por eso necesitamos a un Salvador. No basta solo con conocer los datos, la historia. Es importante tener un encuentro con Él para que Él pueda hacernos volver a esa vida plena en medio del desánimo. Y para ilustrar lo que viene a continuación y poder platicar de otras lecciones, quisiera que le prestemos atención a una representación que vamos a hacer aquí. Es un drama que nos recuerda un poco la condición humana, la condición o el fracaso de la humanidad y por qué necesitamos a un Salvador. Recuerden esto, solo un verdadero encuentro con Cristo puede producir ánimo en medio de la tristeza. Veamos el drama.
Cristo resucitó, Él es el vencedor. Y como ustedes pudieron notar aquí en la representación, no son las cosas malas que hacemos las que nos separaron de Dios. No es porque hicimos cosas malas que tenemos un problema con Dios. Es porque el ser humano decidió rebelarse delante de Dios, que entonces se nota y hay diferentes manifestaciones. Por eso vivimos en medio de un mundo de caos, de violencia, de maldad, de injusticia, donde el pecado ha buscado enseñorearse del ser humano y destruirlo. Ustedes pudieron notar cómo el pobre hombre acá iba de mal en peor. No importa lo que buscara para tratar de hallar un poco de alivio, un poco de esperanza, siempre el pecado se iba a burlar de él. Pero fue por nuestra rebelión. La única forma, la única solución es que alguien pudiera venir y rescatarnos, salvarnos. La única solución es que el Dios perfecto, el Dios justo, el Dios lleno de amor y misericordia se hiciera hombre y muriera por nosotros. Ahora, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús sabían todos los datos, sabían toda la historia, tenían la información, pero no habían reconocido a Jesús como ese enviado de Dios, el Mesías prometido. Fíjense que las descripciones que da, o lo que ellos cuentan de lo que sabían de Jesús, parece que era un gran maestro, parece que era un gran profeta, muy parecido a lo mejor a otros, no sé, a Elías, a Juan el Bautista, era uno así de calibre, pero no lo habían reconocido como el Mesías prometido, el ungido de Dios, el enviado para rescatarnos. De hecho, para salvar a aquellos que lo crucificaron, para salvar a aquellos que les estaba costando creer, para salvar y rescatar a esos dos discípulos que iban en ese camino todavía. Aún no lo habían reconocido, por eso estaban tristes, por eso estaban desanimados. Mientras nosotros no reconozcamos a Jesús como Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios por ti y por mí, la vida no tendrá ningún sentido. Siempre hará falta algo. Siempre habrá una nota de desesperanza. Sigamos leyendo la historia y vamos a ver qué más aprendieron estos discípulos. Estamos en Lucas capítulo 24. Ahora vamos al versículo 25. ¿Qué produce un encuentro con el Cristo resucitado? Número 1, produce ánimo en medio de tristeza. Leamos versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de... ¿Tardos de qué los llamó Jesús? ¿Dónde estaba el problema? Es un problema del corazón. No era un problema de información. Puede ser que la información la tenemos todos nosotros. En diciembre podemos preguntar, ¿qué celebramos en Navidad? El nacimiento de Jesús. La información la tenemos. La pregunta es cómo está el corazón. La información ellos ya la tenían, pero no habían comprendido porque había un problema del corazón. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es que ustedes ya deberían de saberlo porque conocen las Escrituras y saben que todo lo que las Escrituras dicen acerca del Mesías es Jesús cumpliéndolo. En el mes de diciembre estuvimos platicando de la profecía. ¿A dónde? ¿Recuerdan que platicamos en diciembre de la profecía? Al pesebre. Y por eso lo representamos aquí hoy. Aquí hay una versión, ¿cómo es? Una paráfrasis del pesebre. Y luego hemos estado repasando del pesebre a la cruz. Todo lo que las Escrituras hablan acerca de él se cumplieron. No era necesario, versículo 26, que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, ustedes que vieron todos los acontecimientos deberían de haber conectado la información y entendido que quien está hablando con ellos, quien está caminando con ellos, es el Cristo resucitado. Pero nadie lo ha visto, decían. Son unas mujeres ahí, andan diciendo cosas. Versículo 27. No sé a cuántos les hubiera gustado estar en esta clase, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él
decía. Una clase de 10 kilómetros de camino para narrarles cómo todo el Antiguo Testamento anunciaba que ahí estaba el Mesías, el Cristo resucitado. ¿Qué clase de Biblia esa? Clase de teología del Antiguo Testamento, por medio de Jesús mismo. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Dice, no, voy de largo. A ver qué hacen ahora. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos 30 y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Vean qué interesante esta escena. Los discípulos sabían toda la información, conocían toda la historia, pero no conocían a la persona. No lo habían reconocido como Mesías. Hasta que él les vuelve a explicar, cariñosa y amablemente les jaló las orejas, les explicó nuevamente todo, pero hasta que Jesús les explica, ellos comprenden. Ahora, no sé si ustedes notaron en los primeros versículos que decía que ellos tenían nublada la vista, estaban ciegos, no podían ver. Por causa del pecado, todos nosotros estamos así. La única forma, la única esperanza que tenemos es que sea Dios quien ilumine nuestro entendimiento. Por mucho que nosotros queramos buscar y entender, tiene que ser la acción divina la que interviene. Tiene que ser Él el que pone en nosotros una convicción. El Espíritu Santo nos convence del pecado. No es el ser humano buscando a Dios. De hecho, alguien dijo, leí estos días, alguien dijo, Jesús me encontró a mí, no fui yo quien lo encontré a Él, porque Él no era el que estaba perdido. El perdido era yo, Él me encontró a mí. Cuando Jesús les explica, entonces sus ojos son abiertos. Lo interesante es que ellos tuvieron que tomar a bien una decisión, tuvieron que hacer algo. No sé si ustedes notaron que Jesús dijo, fíjense que voy de largo, aquí nos despedimos. Jesús está haciéndoles el pase. Vamos a ver qué hace. Hay algo que el ser humano tiene que hacer. Se requiere la acción divina en tu mente y en tu corazón para que puedas reconocer quién es Él. Pero tienes que tomar la decisión de decirle, sí, quiero estar contigo. Un verdadero encuentro con el Cristo resucitado va a producir ánimo en medio de o a pesar de la tristeza. Un verdadero encuentro con el Cristo resucitado va a producir ojos abiertos para reconocerlo. Pero fíjense que el final de la historia nos va a enseñar que un verdadero encuentro con el Cristo resucitado va a producir una vida en misión, una vida para ir y anunciarlo. Terminemos leyendo versículo 32. Estamos en Lucas 24, versículo 32. Así que después de que Jesús está ahí con ellos y cena, toma el pan. Posiblemente cuando partió el pan, quizás recordaron la multiplicación de los panes y cómo alimentó a la multitud. Quizás recordaron esa última cena que había tenido, donde se instituye y hoy tomaremos los elementos también, anunciando al Cristo resucitado. Pero misteriosamente Jesús ya no está ahí, desaparece. ¿Por qué? Bueno, Lucas no nos explica, Cleofas no habló ahí, no sabemos. Pero lo que sí debemos tener claro es que parece que Jesús no va de acuerdo a la expectativa que ellos tienen en cada uno de los pasos. Primero esperaban que Él los liberara de los romanos. No es la expectativa de Dios. Luego,
Jesús iba a pasar de largo, pero ellos lo invitan a quedarse. Se queda y cuando quizás la conversación está muy buena y muy intensa, ahora que están esperando que se quede más tiempo y les cuente más, Jesús desaparece. Es que no se trata de que Jesús haga lo que nosotros esperamos de Él. Se trata de que nosotros hagamos, ¿qué cosa? Lo que Él espera de nosotros. Él es Señor, yo soy solamente su servidor. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué produce el ver al Cristo resucitado y entender quién es Él? Produce un corazón ardiente, fervoroso. Es que antes tenían un corazón duro. De hecho, el versículo 11 dice que no creían. Y ya lo dijeron ellos, le contaron. Solo hay unas mujeres ahí anunciando cosas raras, pero de plano están soñando. No creían. No habían conocido al Cristo resucitado, el Mesías, pero una vez entendieron, el corazón arde. Y aquí tengo que hacer una pregunta, mis queridos hermanos. Cuando vamos al texto bíblico, cuando vamos a su palabra, ¿cómo está tu corazón? ¿Endurecido o ardiente? ¿Solo ve la historia o ve al Dios de la historia que está interviniendo en tu historia? Ese es un buen termómetro para preguntarnos. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pues estos dos discípulos pasaron por una escuela, hay una cátedra con Jesús. Pero cuando su corazón estuvo ardiente, fueron y anunciaron a los otros. Fueron a confirmar la fe de los discípulos, pero fueron a decir que eran testigos del Cristo resucitado. Tengo que hacer estas preguntas, querida iglesia. Si un encuentro con el Cristo resucitado produce ánimo en medio de la tristeza, si un encuentro con el Cristo resucitado nos hace tener ojos abiertos para reconocerlo, y si un encuentro con el Cristo resucitado nos hace vivir en misión y anunciarlo, entonces la pregunta que tengo que hacer es, ¿conoces al Cristo resucitado? ¿Conoces al Cristo de la Biblia? Si es así, entonces tu vida no es la misma, porque en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, conocer a Jesús verdadero te produce gozo. Te animaría a leer la carta a los Filipenses esta semana. Dicen que la carta a los Filipenses se trata acerca del gozo. La mayoría de autores pinta eso. Yo no soy más inteligente que la mayoría de autores. Que unos cuantos sí, pero no de que todos. Pero estoy en serio desacuerdo con eso. La carta a los Filipenses se trata de Jesús. Y conocer a Jesús te produce gozo. El interés del Señor no es que vivas feliz, es que lo conozcas a Él. Si lo conoces, entonces vas a encontrar gozo en medio de lo que puede estar pasando. Si tu vida no está centrada en Él, estarás buscando en cualquier lado y no hallarás la vida plena. Así que, ¿cómo está tu vida de alegría? ¿Cómo está tu vida de gozo? ¿Cómo está tu vida de ánimo? ¿Cómo está tu entusiasmo por el Señor? Número 2, si conoces al Cristo verdadero, entonces estás atento, tus ojos están atentos para ver lo que está haciendo. Todos los días miras que Él está haciendo algo, está mostrando su fidelidad, está obrando a nuestro favor, te está mostrando su misericordia. ¿Cuántas veces parpadeó Haroldo? 2. ¿Y cuántas parpadeó Ryan? 1. Ustedes los vieron acá, pero hay que estar atentos a esos detalles. Puedes estar muy distraído en la vida con todo lo que está sucediendo y no ver al Cristo resucitado que te llamó y te salvó y que es tu Señor, que está haciendo algo a tu alrededor. ¿Cómo están tus ojos espirituales? Y número 3, si conoces al Cristo resucitado, vas a ir en misión y vas a ir a anunciar. Ese es el efecto natural de todo discípulo, es ir y hacer discípulos, no es una cosa extra. A estos no hubo que decirle, miren, ahora les toca, ay, nos toca. Pero si acabamos de regresar de ahí, otra vez, mucho tráfico, tan lejos.
Hay un dicho que dice que el que no quiere ir, todo le queda lejos. Pero ellos dijeron, ahora arde nuestro corazón, tenemos que ir y anunciarlo. Así que iglesia, esta semana, a vivir con el gozo y ánimo que solo Cristo puede dar. A estar atentos con nuestros ojos espirituales abiertos para ver todo lo que Él va a obrar. Y número 3, iglesia, firmes y adelante para ir y hablar y anunciar a Jesús, al Cristo resucitado.